Hola a todos, el tema que expondremos será integridad referencial. Las integrantes somos Araceli Eileen Morales Gutiérrez, Dorcas Villafuerte Moinedo y Jenny Josette Castillo Rojas. Somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Informática de séptimo semestre, cursando la materia de taller de bases de datos con el licenciado Reinaldo Ceballos. Bien, empecemos. El objetivo de la integridad referencial es la de conservar y garantizar automáticamente la integridad de todos los datos almacenados en un gestor de base de datos. La integridad referencial es un sistema de reglas que utilizan la mayoría de las bases de datos relacionales para asegurarse que los registros de tablas relacionadas son válidos y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental, produciendo errores de integridad. Estas reglas pueden incluir condiciones que eliminan registros de datos duplicados, garantizan que los datos son precisos o prohíben el registro de datos que no son adecuados. Existen diferentes tipos de relaciones. La relación de uno a uno es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo, un jefe de ventas solo puede estar asignado a una zona y una zona solo puede tener un jefe de ventas. La relación uno a varios es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla principal y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro relacionado en la tabla secundaria. Por ejemplo, en una población puede haber n habitantes, pero un habitante solo puede vivir a la vez en una población. La relación de muchos a muchos es cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente y se tiene que añadir una tabla entre las dos que incluya los pares de valores relacionados entre sí. Tenemos dos tablas, una con los datos del cliente y la otra con los productos que se venden en la empresa. Un cliente podrá realizar un pedido con varios productos y un producto podrá ser vendido a más de un cliente. Soy Araceli Morales y continuando voy a explicar la llave primaria y la llave foránea. Para entender la llave primaria es necesario explicar las llaves candidata. Las llaves candidatas son aquel conjunto de atributos que identifican de manera única cada tupla de la relación, es decir, las columnas cuyos valores no se repiten en ninguna otra fila de la tabla. Por tanto, cada tabla debe tener al menos una llave candidata, aunque puede haber más de una. Una llave candidata debe cumplir con los siguientes requisitos. Unicidad. No puede haber más de dos tuplas con los mismos valores para estos atributos. Y deductibilidad. Si se elimina alguno de estos atributos, deja de ser única. Del conjunto de las llaves candidatas de una relación dada, se elige una y solo una, como la llave primaria de esta relación. Las demás se llamarán llaves alternativas. Las llaves alternativas serán entonces las llaves candidatas no elegidas como primarias. La llave primaria. La llave primaria es un campo o grupo de campos que identifican en forma única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave primaria se utiliza para distinguir el registro con el fin que se pueda tener acceso a ellos, organizarlos y manipularlos. ¿Por qué es importante las llaves primarias? Las llaves primarias constituyen el mecanismo de direccionamiento a nivel de tuplas básico de un sistema relacional, es decir, es el único modo garantizado por el sistema de localizar alguna tupla especificada por el valor de su llave primaria. La llave foránea.
La llave foránea es una limitación referencial entre dos tablas. La llave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla, la tabla hija, que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla, la tabla maestra. Las columnas en la tabla hija deben ser la llave primaria u otra clave candidata de la tabla maestra. En el siguiente ejemplo vemos cómo la tabla cliente y la tabla factura se relacionan. La tabla cliente tiene como atributos id de cliente, nombre y apellido, donde id de cliente será la llave primaria. En el caso de la tabla factura, tiene como atributos id de factura, id de cliente y cantidad. Id de factura será su llave primaria. Id de cliente será la llave foránea. Esta relaciona con la tabla cliente, por lo tanto, la tabla cliente es la tabla maestra y la tabla factura es la tabla hija. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Dorcas Villafuerte y voy a explicar lo que son las reglas de integridad. Bueno, existen tres tipos de restricciones de integridad, que son de dominio, de entidades y la referencial. En cuanto al dominio, tenemos, por ejemplo, cuando establecemos una tabla, esta tabla tiene sus respectivos atributos. Los atributos tienen un dominio de valores posibles, ya sea por su tipo de dato o por lo que se desea almacenar. En todo caso, estos dominios deben tener límites. Estos límites, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos aquí un ejemplo. En una base de datos de proveedores y partes, el peso de una parte no puede ser negativo. Eso se debe a que, por ejemplo, nosotros no vemos monedas o billetes de corte negativo, por lo tanto se debe validar y tomar en cuenta esta regla. Luego, por ejemplo, también las ciudades de sucursales deben provenir de una cierta lista. Esto para que las personas que ingresen el nombre de ciudades no inventen o se salga fuera de este rango, ¿no?, de las ciudades. Luego tenemos lo que son las reglas de entidades, que quiere decir que ningún componente de la clave primaria puede aceptar nulos. Es decir, que en una base de datos relacional nunca se debe almacenar información de algo que no se puede identificar. Por ejemplo, si ponemos algo de cosas abstractas como el viento, ¿cómo podríamos identificar el viento? O por ejemplo contradicciones como colocar el olor de un color, que esas son cosas que no se pueden representar en una base de datos. Ahora también tenemos lo que son las reglas de integridad referencial, donde nos dice que la base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia, es decir, que para cualquier valor no nulo de la clave ajena existe un valor asociado en la clave primaria de la relación objetivo. Es decir, que nosotros, si ya en la tabla hemos establecido lo que es una clave primaria, necesariamente y obligatoriamente, si esta clave primaria no es no nula, entonces la tabla hija, la que posee la clave foránea, entonces necesariamente debe ser igual de tipo no nula. Bueno, así concluimos con nuestra exposición. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.